Hola, buenos días. Continuamos hoy con la segunda parte de qué es el perdón y a continuación la lección 222. Dios está conmigo, vivo y me muevo en Él. Dice, el perdón no perdona pecados otorgándoles así realidad. Simplemente ve que no hubo pecado. Y esto ya lo hablamos el día anterior. El pecado, si existiera, sería insolucionable. Son errores de percepción. Esta es la distinción entre el verdadero perdón y el falso perdón, que la canción de la oración llama perdón para destruir. Hay una gran diferencia entre ver pecado en alguien y luchar para pasarlo por alto y contener el deseo de castigarle, y ver no un pecado, sino un error y una petición de ayuda de un hijo de Dios confundido, y de manera natural responder con amor. Cuando el Espíritu Santo nos permite ver el pecado de otro de esta manera, de repente podemos ver nuestros propios pecados, entre comillas, porque ya hemos dicho que el pecado no es real, en esa misma luz. En lugar de intentar justificar nuestros propios errores, podemos admitir que son errores y abandonarlos sin culpa. El pecado es pues simplemente una idea falsa acerca del Hijo de Dios. Es una falsa evaluación de uno mismo proyectada sobre todos a nuestro alrededor. Es la creencia de que verdaderamente estamos separados, de que somos los agresores del amor de Dios en nuestra separación. Y entonces es que vemos agresores por todas partes. Aquí el perdón se ve en 3 pasos. Primero, vemos la falsedad de la idea del pecado. Reconocemos que no ha habido pecado. El Hijo de Dios, en el otro o en nosotros, sigue siendo el Hijo de Dios y no un demonio. Se ha equivocado, pero no ha pecado. No ha podido pecar. Segundo, siguiendo de cerca el primer paso y como consecuencia de él, abandonamos la idea del pecado. Renunciamos a ello. Abandonamos nuestras quejas, renunciamos a nuestros pensamientos de ataque. Solo el primer paso depende de nuestra elección. El segundo paso es el resultado del primero. Cuando ya no vemos más el ataque, ¿qué razón hay para castigar con un contraataque? Y el tercer paso ya es cosa de Dios. Algo viene a ocupar el lugar del pecado. La voluntad de Dios es libre para fluir a través de nosotros sin que nuestras ilusiones se lo impidan. Y el amor sigue su curso natural. En esto experimentamos nuestro verdadero ser, la extensión del propio amor de Dios. Todo lo que necesitamos hacer, si se le puede llamar hacer, es estar dispuesto a ver algo distinto al ataque, algo diferente al pecado. Necesitamos estar dispuestos a admitir que nuestra percepción del pecado es falsa. Y esto parece fácil, pero es donde más resistencias se nos producen, al menos es mi experiencia. Cuesta mucho dejar de ver al otro culpable, porque mientras el otro es culpable, yo soy inocente. Y esto nos gusta mucho que la culpa se la lleve el otro o las circunstancias o la vida externa o lo que sucede, ¿verdad? Bueno, pues eso, necesitamos estar dispuestos a admitir que nuestra percepción del pecado es falsa. Cuando lo hagamos, el Espíritu Santo compartirá con nosotros su percepción. Él sabe cómo perdonar. Nosotros no tenemos ni idea. Nuestro papel consiste simplemente en pedirle que Él nos enseñe, que nos guíe. Y Él hace el resto, y todo sucede como resultado de estar dispuestos. Es lo que en el curso se repite por activa y por pasiva, esa pequeña dosis de buena voluntad, esa pequeña dosis de estar dispuesto a ver de otra manera, estar dispuesto a liberar al otro de la culpa con la que le estamos proyectando, que no es más que nuestra propia culpa por haber creído que la separación fue real.
Pues dicho esto, vamos con la lección 222. Dios está conmigo, vivo y me muevo en Él. Acordaros que ahora se trata de pasar un rato con Dios, esperando a que Él nos hable, que se nos revele, por la mañana, por la tarde. Otra vez se nos está llevando a la presencia de Dios, sin palabras, en silencio y quietud. Somos conscientes únicamente de Dios, con su nombre en nuestros labios. ¿Qué significa vivo y me muevo en Dios? Este es el mensaje que Pablo llevó a los atenienses, diciendo que en Él vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser. La lección habla de la presencia de Dios en todos y en todos y en todo, que Dios está en todas partes y en todo momento. La lección saca nuestros pensamientos a la presencia que todo lo llena, que nunca está separada de nosotros. Más cerca que mi propia respiración, nos dice, y más cerca que mis manos y mis pies. Si el mundo es una ilusión, como dice a menudo el curso, Dios no es literalmente el agua que me renueva y me purifica. Esto está hablando de nuestra realidad espiritual, donde realmente estamos. Dios es la realidad de todas las cosas que buscamos en el mundo para alimento y sustento. Dios es la verdadera fuente de nuestra vida. Pensamos que vivimos en el mundo, pero vivimos en Dios. Pensamos que nuestro cuerpo contiene nuestra vida, pero Él es nuestra vida. Pensamos que respiramos aire, pero le respiramos a Él. Dios es nuestro verdadero alimento y nuestra verdadera bebida, nuestro verdadero hogar. Pero esto en realidad no lo sentimos así, ni tan solo lo creemos. No vivimos ni nos movemos en el mundo, vivimos y nos movemos en Dios. Leer esta lección en voz alta es un ejercicio excelente, o convertir la primera parte en una oración. Tú eres mi fuente de vida, tú eres mi hogar. Usa estas palabras al comienzo de tu periodo de práctica para poner tu mente en un estado de conciencia de estar lleno de Dios y dentro de Él, protegido por su amoroso cuidado. Luego, aquíétate y entra dentro de esa presencia para descansar con Él en paz durante un rato. Dios está conmigo, Dios está contigo. Vives y te mueves en Él. Vivimos y nos movemos en Él. Vamos a ver si hoy podemos tener un atisbo de que esto es realidad, de que realmente es Dios quien me respira, es Dios quien me sustenta. Vamos a intentarlo. Bendiciones y nos vemos mañana con otra nueva lección. Hasta mañana, chao.